Hoy vamos a sumergirnos en dos de los casos de desapariciones más extraños y misteriosos de España. Estos casos han desconcertado a los investigadores y a las familias durante más de 30 años. Y a pesar de las múltiples teorías y de los incansables esfuerzos de las familias por encontrarlos, ambos casos siguen sin resolverse y se encuentran en un callejón sin salida. El primero de los dos casos del que vengo a hablaros en este vídeo es la desaparición del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara. Y lo que hace muy intrigante esta desaparición es un dibujo que realizó David unos días antes de desaparecer de la faz de la Tierra. Se trataba de una caricatura de un hombre mayor con nariz aguileña que muchos creen que podría tratarse de su secuestrador. Y el otro de los casos del que vengo a hablaros se trata de la desaparición más enigmática ocurrida en España hasta la fecha. Se trata del caso del niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez Gómez. Juan Pedro viajaba en un camión cisterna junto con sus padres y ahí transportaban ácido sulfúrico. Sufrieron un trágico accidente en el puerto de Somosierra y en un principio se pensaba que no se estaba encontrando el cuerpo del niño porque se había disuelto en el ácido sulfúrico. Pero esta teoría rápidamente fue descartada. Como veremos durante el vídeo, las últimas teorías de este caso apuntan a una posibilidad aún más inquietante. Y es que se piensa que Juan Pedro fue secuestrado posiblemente en un oscuro entramado relacionado con el tráfico de drogas. Así que si queréis enteraros de estos casos, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. El niño pintor de Málaga. David Guerrero Guevara desapareció el 6 de abril de 1987 cuando tenía 13 años. Como os he comentado en la introducción, este caso fue conocido como la desaparición del niño pintor de Málaga. David era un niño prodigio en el ámbito de la pintura, era un pintor precoz y muy talentoso y tenía un futuro muy prometedor. Aquel día 6 de abril, David volvió a casa después del colegio y solo merendó un yogur porque estaba bastante nervioso. Resulta que ese día era muy especial para él porque uno de los cuadros que David había pintado, una obra dedicada al Cristo de la Buena Muerte, estaba siendo expuesta en la galería Le Maison. Así que aquella tarde, David iba a asistir a la galería para conceder una entrevista por su cuadro. Y después iba a asistir a las clases de pintura que daba habitualmente en la peña El Cenachero. Así que a las 6:30 de la tarde, David cogió una bolsa con sus útiles de pintura, su bonobús y su carnet escolar y salió de casa en dirección a la parada de autobús que estaba a tan solo 100 metros de su domicilio. Pero al parecer nunca llegó a coger ese bus. Su madre Antonia relató el día de la desaparición de la siguiente manera. Me levanté como siempre, era un lunes, un día normal. Ese día David tenía una entrevista y después sus clases de pintura en la calle Granada, porque 3 días antes había expuesto un cuadro en una exposición sobre la Semana Santa, y gustó mucho. Su padre le hizo un croquis, le preguntó si sabía dónde estaba el sitio y él le dijo que claro, que sabía llegar. Recuerdo que ese día comió viendo unos dibujos animados que le gustaban mucho. Estaba nervioso, supongo que por la entrevista. Era la primera que le hacían. Su padre le dijo, si terminas pronto te vas a la pintura y si no te esperas allí y ya voy yo a recogerte. Pero esa noche mi marido llegó solo. Se fue a buscarlo a la calle Granada, esperó un rato y vio que no bajaba, así que le preguntó al conserje. Él le dijo que no lo había visto bajar, que quizás todavía estaba en la exposición. Pero mi marido no lo encontró allí, así que pensó que posiblemente, mientras él iba a recogerlo, el niño había vuelto a casa. Cuando mi marido llegó, yo estaba en la cocina preparando la cena, y me preguntó si el niño había llegado. Nos echamos a la calle toda la familia y esa misma noche, a las 12, mi marido se acercó al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia de desaparición. Las primeras hipótesis que se barajaron fueron las de la fuga voluntaria, o bien por una cosa de niños, una chiquillada, o bien por problemas que pudiera tener en la convivencia con sus padres. Pero después de seguir el procedimiento habitual y verificar que no había ninguna razón en su entorno familiar o escolar que pudiera motivarlo a fugarse,
la situación se volvió más preocupante. David era un chico que sus familiares y profesores del colegio describían como tranquilo y quizás demasiado introvertido. Además, no solía alejarse de sus padres y mostraba un fuerte apego hacia su familia. Por lo tanto, la fuga voluntaria quedó completamente descartada. Y esto hizo que se activara el habitual dispositivo de búsqueda, pero no tuvo resultados. Lo primero que se hizo fue buscarlo en hospitales por si había tenido un accidente y lo habían admitido allí sin identificar de quién se trataba. Pero las búsquedas realizadas no arrojaron ninguna pista. En el caso de David Guerrero Guevara todo parecía especialmente extraño. De hecho, lo primero que se estableció con certeza es que nunca llegó a la parada de autobús. Y es que varios conductores de la línea fueron interrogados y no solamente dijeron que no habían subido a su autobús, sino que tampoco lo habían visto en la parada. Así que pensaban que algo tenía que haberle pasado en esos escasos 100 metros que separaban su casa de la parada de autobús. En ese breve trayecto, algo desconocido le habría ocurrido, por lo que David nunca llegó a subir al autobús y se le perdió la pista por completo. Además, resulta que ese día la reina Sofía había estado visitando Málaga para la inauguración del Teatro Cervantes. Lo curioso es que el recorrido de la reina desde el aeropuerto hasta el evento pasaba justamente por el barrio de David, lo que hizo que aquel día la calle estuviera especialmente concurrida y repleta de vigilancia policial para asegurar la protección de la reina. Sin embargo, esta situación no fue de ayuda, porque contrariamente a lo que se esperaría, al haber tanta gente en la calle, alguien debería haber visto algo, pero nadie reportó nada. Ningún vecino de la zona ni ningún agente de policía en servicio aquella tarde dijeron haber visto a David Guerrero, ni en la parada de autobús ni en el trayecto hacia ella. José María García, el comisario encargado de la investigación, dijo lo siguiente: el gran problema con el que nos hemos topado es que nadie lo vio salir de su casa, lo que nos hace suponer, y recalco que es una hipótesis, que probablemente lo esperaban. Además, ese día se dieron unas circunstancias especiales, ya que coincidió con la visita de Su Majestad la Reina Sofía a Málaga. Y puesto que esa zona correspondía a uno de los itinerarios trazados, había una rigurosa vigilancia, tanto de policías de paisano como de uniforme, lo que nos induce a descartar que fuera introducido a la fuerza en un vehículo. Esto llevó al comisario a considerar la hipótesis de que posiblemente alguien en un vehículo estuviera esperando a David a la salida de su casa, y que probablemente el chico tenía que conocer a esa persona o personas, ya que no se reportaron incidentes violentos o extraños, por lo que se piensa que el niño se subió al coche voluntariamente. No obstante, esta teoría tampoco produjo resultados. Mientras las investigaciones policiales se estancaban, la desaparición del niño pintor se había convertido en un fenómeno mediático nacional. Así que los medios de comunicación empezaron a difundir una serie de teorías, a cada cual más disparatada. Por ejemplo, sacaron la teoría de que David, debido a su gran talento artístico, había sido secuestrado por una banda de falsificadores de obras de arte para obligarle a trabajar para ellos. Y dado que el caso se había vuelto tan mediático, muchas personas comentaron a alertar a la policía creyendo haber visto al niño. El avistamiento más conocido fue el reportado por una pareja que estaba de vacaciones en Portugal en 1988. Ricardo Piñeiro y Amparo Milán se presentaron en una comisaría de policía afirmando haber visto al famoso niño pintor de Málaga en Lisboa. Según su testimonio, habían visto a David Guerrero pintando en la calle con tizas de colores el 30 de julio de 1988, es decir, un año después de su desaparición. Al trasladar esta información a los agentes encargados del caso, se encontraron con un detalle significativo, y es que un año antes de la desaparición, David había realizado una excursión a Portugal con sus compañeros de colegio. Esto hizo que se le diera crédito al testimonio de esta pareja. Además de que durante ese tiempo habían recurrentes llamadas de personas que aseguraban haber visto al niño en diferentes lugares de Portugal. Esto hizo que se plantearan la teoría de que posiblemente el niño sí se hubiera fugado voluntariamente y estuviera escondido en algún lugar del país vecino.
Sin embargo, ni los agentes de policía de Portugal ni los policías españoles que se desplazaron hasta el lugar consiguieron encontrar al niño de las tizas de colores que el matrimonio había visto en Lisboa. Sin más pistas que seguir, el caso quedó completamente paralizado hasta 1990. Es cuando Gema Calderón, una amiga y compañera del taller de pintura de la Peña El Cenachero al que asistía David, recordó un detalle importante. Unos días antes de la desaparición, David le había regalado a esta chica una caricatura que él mismo había hecho y se trataba de un dibujo de un hombre mayor con nariz aguileña. Y al darle el dibujo a esta amiga le dijo: es una caricatura de un suizo al que conocí. Cuando los padres de Gema entregaron ese dibujo a la policía, eso desencadenó una nueva búsqueda de cualquier ciudadano suizo que se hubiera alejado en los hoteles de Málaga en las fechas de la desaparición. Descubrieron el nombre de un turista que, según una empleada del hotel, se parecía al hombre dibujado en la caricatura. Es entonces cuando esta empleada del hotel de Málaga informó a los investigadores que en abril de 1987 había encontrado una nota cuando limpiaba la habitación del hotel de este cliente suizo. En ese papel estaban escritas las palabras David Guerrero Huelín, es decir, el nombre y el barrio del niño desaparecido. Al parecer, la misma mujer había intentado denunciar esta situación a la policía 3 años antes, cuando el niño desapareció. Pero según su declaración, el director del hotel donde trabajaba se lo impidió rotundamente, argumentando que eso perjudicaría la reputación del establecimiento. Para cuando la empleada informó a la policía, ya habían pasado 3 años de la desaparición de David. Sin embargo, ella recordaba que un día después de haber visto la nota, la encontró hecha pedazos en la papelera. Y esto fue 24 horas después de que David desapareciera de la faz de la tierra. La policía, por supuesto, centró sus investigaciones en este turista suizo. Descubrieron que se trataba de un hombre de 70 años que era adinerado, gran aficionado al arte y sobre todo a la fotografía. Además, también descubrieron que se había estado alojando en diferentes hoteles de la Costa del Sol en Málaga en los meses de marzo y abril de 1987. Así, en agosto de 1990, 2 inspectores se trasladaron a Suiza en busca de este individuo. Localizaron su casa y llevaron a cabo un registro exhaustivo. Encontraron, entre muchos papeles, un dibujo de un joven que guardaba cierto parecido con el desaparecido David Guerrero. Además, en la casa tenía un cuarto oscuro para revelar fotografías y muchos rollos de fotografías hechas durante sus viajes a Málaga, ya que, como os he mencionado antes, este hombre era un gran aficionado de este arte. Pero de las cientos de instantáneas que analizó la policía y los negativos que este hombre tenía de cuando estuvo en Málaga, en ninguno de ellos aparecía David. Además, como os digo, cuando los investigadores se trasladan a Suiza ya era agosto de 1990. Y una vez allí descubrieron que este suizo, que era el principal sospechoso del caso, había fallecido en enero de ese mismo año por causas naturales. Por lo que la investigación volvió a quedarse en un callejón sin salida. Jorge Guerrero, el padre de David, falleció de cáncer en 2015, sin llegar a saber nunca qué es lo que le ocurrió a su hijo. Pero la muerte del padre de David planteó un nuevo dilema para la familia. Resulta que para poder administrar la herencia era necesario que David se presentara, o de lo contrario deberían declararlo oficialmente como fallecido. La familia acudió a la justicia y en septiembre de 2016 obtuvieron la declaración legal de muerte. En ese momento su madre Antonia comentó lo siguiente: es un simple trámite legal para que podamos seguir adelante. Esto no significa que hayamos perdido la esperanza de que David vuelva. En abril de 2019, el caso volvió a reabrirse por un anónimo que le enviaron a la madre de David. En esa nota simplemente decía: tienen que buscar a Gervasio del Cenachero. Por esto volvieron a interrogar a la gente de la Peña El Cenachero, que era donde David daba sus clases de pintura. Pero nadie recordaba a ninguna persona con el nombre de Gervasio. Esto parecía otro callejón sin salida hasta que en febrero de 2020 Gema Calderón, aquella niña cuyos padres habían entregado la caricatura del suizo a la policía, se llevó una sorpresa al revisar el buzón de su casa. Habían pasado ya 30 años de la desaparición de David, pero ella reconoció al
al instante lo que había encontrado en el buzón, ya que entre las cartas estaba el dibujo del suizo que hace años ella entregó a la policía. Y esta era una prueba que en ese momento debería estar en manos de los investigadores, no en su buzón. Por lo que al parecer alguien lo habría robado de comisaría y se lo habría dejado junto con las cartas. Casi lo tiro porque estaba entre la publicidad y venía suelto. Es algo muy extraño. Luego llamé a Jorge, el hermano de David, y se lo conté. Decidimos llevarlo a la policía. Una semana después me llamaron a declarar y me dijeron que el dibujo ellos no lo habían tenido antes y que por lo tanto no tenían explicación de cómo llegó a mi buzón. Pero yo estoy segura de que en su día entregué ese papel a la policía. Daniel Carretero, un periodista que colabora con el hermano de David en la investigación, hizo entonces una conexión que hasta ese momento había pasado por desapercibida para la policía. El hombre del dibujo todo el mundo tenía asumido que se trataba del suizo, pero este periodista pensó que podría tratarse de una caricatura de Gervasio de la Peña el Cenachero, del cual hacía un año ya le habían mandado un anónimo a la madre alertándole sobre esa persona. Alguien ha tenido acceso a la investigación y a los datos del domicilio actual de Gemma. El papel estaba oxidado, como si el tiempo hubiese pasado por él, y era papel de blog de la época. Es evidente que alguien ha roto la cadena de custodia. ¿Por qué? ¿Cuándo o cómo? Lo desconocemos. Aunque han pasado más de 30 años, la familia nunca ha desistido en su búsqueda. Como os he comentado, uno de los hermanos del niño pintor, Jorge, se ha unido a las investigaciones a este periodista, Daniel Carretero, y juntos solicitaron el acceso a toda la documentación del caso, la cual estaba compuesta por 5 cajas de interrogatorios e información variada. La revisaron minuciosamente y encontraron varias declaraciones de testigos de la época que al parecer no fueron tomadas en cuenta por la policía en aquel momento. Una de ellas era una nota del Gobierno Civil de Málaga que indicaba que David había sido visto a las 6:45 de la tarde en la parada de autobuses. La otra era el testimonio de alguien que decía haberlo visto dentro de un autobús. Y la última sería la del pintor Calderón, que le comentó a la policía que había visto a David subiendo las escaleras de la Peña el Cenachero aquel día. Esta revisión de pruebas y testimonios ha abierto una nueva teoría sobre el caso. Se piensa que posiblemente David haya sido víctima de trata de blancas y que tras su desaparición esté detrás este tal Gervasio de la Peña el Cenachero. Si esos testimonios son correctos, David sí que habría llegado a la parada de autobús y se habría llegado a subir al autobús. Y por último, en lugar de bajarse en la exposición de arte donde tenía que dar la entrevista, primero habría ido a la Peña el Cenachero, donde según el pintor Rafael Jaime Calderón lo había visto subiendo las escaleras de la peña. Y ese lugar, la Peña el Cenachero, es donde en el anónimo que le enviaron a la madre en el 2019 indicaban que tenían que buscar a Gervasio. Desde entonces la investigación sigue abierta, pero no han habido más avances. Mientras tanto, su madre y su familia no pierden la esperanza. El niño de Somosierra. A las 7 de la tarde del 24 de junio de 1986, Juan Pedro Martínez Gómez sonreía anticipando lo que para él sería una gran aventura, ya que iba a cruzar España de sur a norte, de Murcia hasta Bilbao, en el camión de su padre. Padre, madre e hijo se embarcaron en este viaje, cuyo destino, como os digo, era Bilbao, y tenían que llevar allí en el camión cisterna unos 20.000 litros de ácido sulfúrico. Juan Pedro estaba profundamente agradecido a su padre Andrés por haberles ofrecido a él y a su madre acompañarles en este viaje. Además, también les había prometido aprovechar la ocasión para pasar unos días visitando el País Vasco. Durante el trayecto, el viaje al principio transcurrió sin contratiempos y la familia decidió hacer 3 paradas para reabastecerse de gasolina y comer. La primera parada fue en Venta del Olivo, en Murcia. La segunda parada ocurrió en Las Pedroñas, un pueblo de Cuenca. Ahí se detuvieron en una vía de servicio para descansar un poco. Y la tercera y última parada antes del trágico accidente tuvo lugar en el Mesón El Maño. Esto fue alrededor de las 5 de la madrugada del 25 de junio de 1986. Esta vez el descanso fue para comer algo. En ese establecimiento, Felipe Alhambra, el camarero que los atendió, recordaba con gran detalle que les había servido 2 cafés con leche y una bayonesa, que es un pastel de hojaldre y cabello de ángel que le dio al niño.
Al camarero, probablemente la última persona que los vio con vida, le llamó la atención que el niño vestía pantalón y camiseta del mismo color, rojo. Después de dejar este local, el camarero vio cómo el camión se iba del restaurante con total normalidad para seguir su viaje. El camión cisterna Volvo F12 comenzó su ascenso del puerto de Somosierra avanzando lentamente por la N1, una carretera convencional de un carril para cada sentido. La Guardia Civil describió las condiciones de la vía y del clima de aquel día como ideales. El informe oficial decía: vía en buen estado, pavimento seco y limpio, tiempo seco y soleado. El tacógrafo del camión registró 12 paradas breves de unos 2 o 3 segundos. Pero la última parada, justo antes de llegar a la cima del puerto de Somosierra, duró más de 20 segundos. A las 6:40 de la mañana, el camión descendía por el puerto de Somosierra en dirección a Irún. Y en un principio iba a una velocidad de unos 15 o 20 km por hora. Según el informe de la Guardia Civil, de repente el sistema de frenado dejó de funcionar eficazmente y el vehículo empezó a ganar velocidad de manera gradual, alcanzando los 110 km por hora. Andrés llevó el vehículo al máximo de revoluciones, convirtiendo el descenso en una peligrosa montaña rusa, alcanzando incluso los 120 km hora. Una velocidad extrema para un tráiler cargado con 20.000 litros de ácido sulfúrico y que estaba bajando un puerto de montaña lleno de curvas en una carretera sinuosa. Cuando el conductor logró controlar el camión en la zona de curvas, hubo un momento en el que llegó a una recta. Y ahí se encontró con 3 camiones que circulaban en su mismo carril. Intentó adelantarlos por la izquierda, invadiendo el carril contrario y rozando contra uno de ellos. Pero estando en ese carril contrario adelantando, se topó con un camión que le venía de frente. Esto provocó una colisión que involucró a los demás camiones. El informe de la Guardia Civil indicaba que el conductor del Volvo, Andrés Martínez, de 36 años, y su esposa, Carmen Gómez, de 34, fallecieron. El accidente provocó además que la cuba del camión vertiera 10.000 kilos del ácido sulfúrico que transportaba. Este ácido corrió por las laderas de la montaña, quemando todo a su paso hasta alcanzar el río Duratón. El líquido también llegó a los cuerpos de los padres, que yacían en el interior de la cabina con quemaduras provocadas por el ácido. De los otros 4 camiones implicados en el accidente, 3 de sus conductores resultaron completamente ilesos, mientras que uno de ellos sufrió heridas graves pero sobrevivió. Y no hubo testigos del accidente más allá de los camioneros involucrados en la colisión. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron los cadáveres de Andrés y de Carmen. Andrés estaba boca abajo, semienterrado y afectado por el ácido. Y Carmen estaba sentada y atrapada en la cabina. A media mañana, María Legaz, la abuela del niño de Somosierra, recibió una llamada de la Guardia Civil. Fue entonces cuando esta mujer se enteró del accidente que le había costado la vida a su hija y a su yerno. Sin embargo, las autoridades no le mencionaron nada sobre el niño. Preocupada, la mujer le preguntó al policía por su nieto, pero le comunicaron que en el lugar del accidente no había rastro de él. La primera teoría que se barajó fue que el cuerpo del niño se habría deshecho por el ácido que transportaba el camión de su padre. Pero a los cuerpos de los padres también les había llegado el ácido y eran completamente reconocibles y solo estaban levemente afectados, lo que indicaba que la carga que llevaba el camión no era tan corrosiva como para llegar a desintegrar un cuerpo por completo sin dejar ningún tipo de rastro. Pero entonces, ¿dónde estaba Juan Pedro? Había una pequeña pista a seguir, ya que algunos de los pocos testigos del accidente recordaban haber visto una furgoneta blanca Nissan Vanette. Decían que esta furgoneta había llegado y se había detenido en el lugar del accidente. Según contaban los testigos, de la furgoneta se bajaron un hombre alto y una mujer que dijo ser enfermera. Según los testigos, la furgoneta se detuvo junto a los restos del camión accidentado. Y el hombre que bajó de la furgoneta sacó un bulto de la cabina del camión. Luego se volvieron a subir a su vehículo y desaparecieron. Pero más de 3.000 furgonetas Nissan Vanette blancas se investigaron sin resultados. Y además, ninguno de los testigos se había quedado con la matrícula. Otro dato importante fue que encontraron restos de heroína en un compartimento de doble fondo que había en la cisterna del tráiler. Esta era otra línea de investigación que podían seguir y a la que la familia se aferró durante mucho tiempo.
tiempo. Empezaron a plantearse la teoría de que podía ser que algunos narcotraficantes hubieran secuestrado al niño para presionar al padre a que les transportara esa droga. E incluso se decía que posiblemente ese secuestro había tenido lugar en la parada de 20 segundos que detectó el tacógrafo del camión. Juan García Legaz, el tío del desaparecido, está convencido de que el niño fue secuestrado. Este hombre realizó a lo largo de meses una concienzuda investigación sobre el caso de su sobrino desaparecido. Recorrió cada kilómetro de la ruta que había hecho el camión aquel día, también habló de nuevo con cada testigo e incluso consiguió en el juzgado una copia del tacógrafo del camión. Fue en ese tacógrafo, que registra parámetros como la velocidad, los frenazos y las paradas, donde él y los investigadores oficiales hallaron dos datos más reveladores. Como ya os he comentado, la última parada que hacen antes del accidente fue en un restaurante. Y al salir se dirigieron con el camión para subir el puerto de Somosierra. Pues por razones inexplicables, este trayecto, que tiene menos de 50 kilómetros, el camión lo hizo a una velocidad sumamente reducida. Tardó 1 hora y 23 en subir al puerto de Somosierra y además hizo 12 paradas de muy corta duración a lo largo de toda la subida. Y fue la última ya en la cima cuando hizo esa parada de 20 segundos. Circulaba a una velocidad muy baja y hacía parones de apenas un par de segundos o 3. Como si hubiera una retención, solo que a esas horas, a las 6 de la madrugada, no había atasco alguno. Solo se explica por la presencia de otro vehículo que circularía delante y que habría ido frenando al camión, obligándolo a detenerse cada poco tiempo. Es luego en la bajada del puerto de montaña cuando ya el camión alcanza esas velocidades tan extremas que os he comentado antes, de hasta 120 km por hora. Y es cuando finalmente, al llegar a una recta, tiene el accidente. Sobre esto, el tío de Juan Pedro dice que él está convencido de que en esa parada de 20 segundos alguien secuestró al niño y que su padre, desesperado, intentó perseguirlos a alta velocidad. Y es aquí donde entra la teoría del narcotráfico. Si recordáis, como os he comentado, en un doble fondo del camión se encontraron restos de heroína. Pues bien, al parecer aquella noche había un control de policía al pie del puerto de Somosierra. Por esto, la teoría que baraja la familia es que un coche de narcotraficantes iría delante del camión durante la subida, obligando a pararse esos 20 segundos. Y usaron ese tiempo para asaltar el camión y secuestrar al niño y usarlo como rehén. Y al parecer, para recuperarlo, le pidieron al padre que les llevara la mercancía de heroína en su camión. Según esta teoría, los narcotraficantes habrían retenido al niño llevándolo en el interior de un vehículo que iba delante del camión. Este coche sería el primero del convoy y se aseguraría de que no había vigilancia policial y que el transporte de droga no corría peligro de ser interceptado. Mientras tanto, un segundo vehículo de narcotraficantes iría detrás del camión, haciendo de cola del convoy. Pero como os he comentado, aquella noche sí que había un control de la Guardia Civil. Por lo que, según esta teoría, ese primer coche que llevaba al niño dentro como rehén se encontraría con el control. Y sin tiempo para advertir al camión que estaba transportando la mercancía, los narcotraficantes decidieron huir con el niño dentro de su coche. Este sería el motivo por el que el padre corrió tanto en ese último tramo de bajada del puerto, puesto que veía cómo el coche en el que estaba su hijo estaba huyendo. Esta hipótesis cuadraría también con la versión que dio un testigo del accidente. Este hombre dijo que después del accidente vio como una furgoneta Nissan Vanette se aproximaba al lugar y de ella descendían dos personas, un hombre y una mujer. Y como os he comentado, el hombre registró la cabina del camión y ahí se apoderaron de un pequeño bulto. Por lo que, según esta hipótesis, esta furgoneta sería el vehículo que iba detrás del camión. Y que al ver el accidente pararon para recuperar la heroína y luego huyeron. La Interpol catalogó este caso como el más extraño ocurrido en toda Europa. Quedaron muchos cabos sueltos en la investigación, como las 12 paradas de mayormente 2 o 3 segundos. Y esa última parada de 20 segundos justo antes del descenso apresurado del puerto, que terminó en tragedia.
También 3 testigos del accidente fallecieron poco tiempo después. Uno de ellos en un accidente de un choque frontal y los otros 2 fueron atropellados por un vehículo que al parecer tenía características similares a la furgoneta que nunca fue encontrada. Aunque los investigadores sobre esta muerte concluyeron que eran coincidencias. Lo cierto es que de estos 2 casos que os he comentado hoy han pasado más de 30 años y todavía se sigue sin saber ni el paradero ni qué pudo pasarles ni al niño pintor de Málaga ni al niño de Somosierra. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.